Vamos a analizar esa doble moral, ¿no? Manolo González Moscote, periodista, ex corresponsal de CNN en Rusia. Me acompaña. Manolo, qué bueno verte. Gracias por estar aquí. Y también le damos las buenas noches vía Skype desde Washington, Antonio de la Cruz, director ejecutivo de Inter-American Trends. ¿Qué tal? Bienvenido al programa. Gracias, Guillermo y Manolo. Un saludo. Encantado de que esté con nosotros. Moscote, ¿por qué esa doble moral? Explicábamos un poco el tema de Ucrania, lo que está ocurriendo, estamos viendo lo que pasa en Venezuela, inclusive se ha hablado de sanciones, se ha amenazado con sanciones al gobierno ucraniano, no hacia Venezuela. ¿Por qué? Muy sencillo, porque lo que está previendo Europa es que si la situación se pone complicada dentro de Kiev, automáticamente Moscú cerrará las llaves del 60% de los agentes energéticos que le está vendiendo. Automáticamente Europa, que todavía está saliendo del frío, entraría en una profunda crisis. Y eso es lo que ellos quieren evitar. Por eso tienen que actuar rápidamente antes de que la situación en Ucrania se comience a complicar. ¿Por qué no con Venezuela? Muy sencillo, del mismo lado de los Estados Unidos, acuérdense que aquí la producción de petróleo se ha aumentado considerablemente. Si la situación en Venezuela se complica, Estados Unidos deja de recibir ese petróleo, pero no pasa mayor cosa en la economía de los Estados Unidos. Fíjese usted la diferencia. Sufre más Venezuela que sufriría, claro. Venezuela es la que sufriría porque dejaría de entrar el dinero que necesita, pero Europa automáticamente quedaría paralizada si Putin cierra los grifos aludiendo de que la situación en Ucrania está bastante complicada y no les puede garantizar el suministro. Ahí está la respuesta. Vamos a hablar un poco del tema. Hablamos de los estudiantes, hablamos de los artistas, hemos tratado de averiguar quiénes son pues, esas personas que agreden. Vamos a hablar ahora de las violaciones a los derechos humanos. Hay violaciones, por ejemplo, en un caso específico, con cañones de fusiles. Tengo para eso Antonio de la Cruz, que va a ilustrarnos al respecto. ¿Qué puedes decirnos? Ok, voy a aprovechar también de hacer un pequeño comentario sobre por qué en las Américas los organismos se han hecho la vista gorda. Recordemos la diplomacia petrolera de Chávez. Sí. ¿Verdad? La diplomacia petrolera de Chávez permite tener control de los organismos en América, de la OEA, de UNASUR. En la OEA cuentan con 19 votos, ¿ok? Cuando tú incluyes a Petrocaribe, Países Alba, y los convenios de cooperación energética que tienen con Uruguay y Argentina. Entonces, hoy estos organismos están mediatizados, ¿verdad? Básicamente, por hizo Chávez en el periodo, porque en el 2002, cuando él sale del gobierno, él renuncia, en la OEA en ese momento él siente que no hubo el respaldo suficiente y en el 2003 y 2004 empieza toda una diplomacia internacional a controlar estos organismos. Por eso hoy los organismos se hacen de la vista gorda de la situación de Venezuela, a pesar de tener ya 5 muertos, ¿verdad? Reconocidos por el propio gobierno y de hasta la fecha de hoy. Por supuesto. Vamos a hablar de esas violaciones a los derechos humanos que están documentadas. Quisiera que nos dijeras nombres y casos específicos. Ok. En las muertes que hasta ahorita han ocurrido son desde el día 12 de febrero, ¿verdad? Han muerto 4 estudiantes que han pedido, han solicitado un pliego de peticiones al gobierno y el militante del colectivo, ¿verdad? Que fue muerto por las agentes del SEBIN. Entonces, esa situación es la manera como el gobierno hoy en la noche, los colectivos han salido a reprimir a los estudiantes que están protestando en las plazas. Las informaciones que estamos manejando ahorita desde aquí, vía Twitter, es que en Plaza Altamira, en Caracas, hay represión fuerte, en Valencia hay represión fuerte de los grupos paramilitares armados por el gobierno. Por lo tanto, es una violación al derecho de protesta que incluye la Constitución venezolana. Ahora, Félix, hay algo importante también que acotar allí, lo que tiene que ver con los gobiernos, comenzando por Colombia. Colombia en este momento tiene 2 elecciones, una en marzo, legislativa. Es un año de elecciones en América Latina. En América Latina. Entonces, Colombia está inmersa en un proceso de diálogos de paz en Cuba.
Colombia en este momento está en un escándalo impresionante de corrupción en el ejército. O sea, no es un tema que para nada se toque en Colombia porque también podría dañar esto de lo que es los acuerdos de paz, porque Venezuela es uno de los acompañantes y Cuba, por supuesto, que es el mentor de Venezuela, está detrás de estos diálogos. Entonces, fíjese usted cómo los gobiernos van buscando cada uno su posición y haciéndoselos de la vista gorda para no llamar la atención como tiene que ser. Los intereses creados. Los intereses creados, ahí están. Por cierto, Human Rights Watch, Amnistía Internacional se han referido al tema de Venezuela, pero específicamente se han centrado en la liberación de Leopoldo López, no en sí en el tema de las violaciones de derechos humanos o de lo que está ocurriendo en el país. Voy rápidamente ahora a conversar con José Pernalete. Anteriormente lo tuve en el segmento, no técnicamente no pudimos escucharlo correctamente. Él es el del Diario de las Américas y el Diario de las Américas fue quien reveló, dio las imágenes de una serie de pistoleros. Quería que te refirieras específicamente, José, al caso de Miguel Domínguez, que es un hombre muy cercano al ministro del Interior. Sí, te explico rapidísimo porque entiendo que vamos corto. Fíjate, Miguel Domínguez es un sujeto que fue vinculado a la colocación de un artefacto explosivo en febrero de 2008 en la cúpula empresarial venezolana, en Fedecámaras. De hecho, él estaba siendo buscado por los organismos investigativos policiales, específicamente el Departamento Antiterrorismo de esa unidad de investigación venezolana, por su presunta participación en complicidad con el señor Juan Montoya, conocido como Juancho Montoya, quien murió en la balacera del pasado 12 de febrero. Es decir, vemos cómo se están como que ordenando las piezas de este rompecabezas, puesto que una de las primeras imágenes que pudimos observar en las redes sociales fue el sepelio de este Tupamaro, y resulta que el sepelio que se veía, donde había una subametralladora UCI, con unos cargadores encima del féretro, era el entierro de Héctor Armando Abreu, de 40 años de edad. Este sujeto es el que murió en la colocación de ese artefacto explosivo. En total, fueron 3 personas quienes participaron en este atentado contra Fedecámara, y 2 de ellos están enteramente vinculados con el tiroteo contra los estudiantes. Un grupo que fue identificado inicialmente por parte de esta averiguación que estamos realizando en el Diario de las Américas. Uno de ellos se llama Jonathan Rodríguez, quien es el escolta mano derecha de Miguel Rodríguez Torres, el ministro de Interior y Justicia, y es quien sabe probablemente todos los secretos de este alto funcionario del gobierno venezolano. Y el señor Miguel Domínguez, resulta que este sujeto es el encargado de armar a los círculos bolivarianos y organizarlos en Venezuela cuando empezaron a surgir estas turbas, estos grupos, y ahora en estos momentos se desempeña como jefe de seguridad del exalcalde de Caracas, Freddy Bernal, quien ahora se desempeña como diputado por la Asamblea Nacional por Caracas, en la Asamblea Nacional de nuestra amada República Venezolana. José, te agradezco mucho que hayas estado con nosotros. Desafortunadamente en el segmento anterior no pudo ser, pero ahora sí escuchamos tu explicación. José Pernalete del Diario Las Américas dándonos esa información que sacó en exclusiva a nivel mundial el Diario Las Américas. Muchísimas gracias. Regreso con Manolo y con Antonio ya para finalizar rápidamente. Quería ir, Antonio, no sé si puedes ayudarme con esa información. Sabemos que no hay separación de poderes en Venezuela. La decisión del futuro legal de Leopoldo López lo tiene de momento en sus manos una jueza, tengo aquí su nombre, se llama Ralenis Tobar Guille. ¿Tienes ideas de quién es esta jueza? ¿Hay antecedentes para poder anticipar qué es lo que va a ocurrir? No tengo información sobre ella. Sin embargo, la información que me acaba de llegar por Twitter es que ya Leopoldo salió de la audiencia, ¿verdad? Y le imputaron. Te voy a leer los cargos que me llegaron rápidamente. Dice así, lo leo textualmente. Sí. En el tribunal número 16 del área metropolitana, el dirigente se le imputó los delitos, ¿verdad?, de homicidio intencional calificado por motivos futiles, homicidio intencional calificado ejecutado por motivos futiles en grado de frustración, terrorismo, lesiones graves, incendio de edificio público, daños a la propiedad pública, delitos a la instigación pública, instigación a delinquir y delitos de asociación a solicitud del fiscal 41 Franklin Nieves Capace. Okay. El tribunal acordó la privativa de libertad del dirigente Leopoldo López y su sitio de reclusión, la cárcel de Ramo Verde, y su posterior pase a juicio.
De acuerdo a los cargos que le acaban de imputar, la condena que podría pedir la Fiscalía es 38 años de cárcel. Pues ahí tenían la información. Antonio, gracias por haber compartido con nosotros esa información que acaba literalmente de salir. Era Antonio de la Cruz, director ejecutivo de Inter-American Trends, acompañándonos aquí en A Mano Limpia. Don Manolo, un placer tenerlo en el programa y verte nuevamente. Gracias. Gracias, Félix. Vamos a la pausa. Al regreso vamos a hablar de un pintor que enfrenta cargos por destruir un jarrón de $1 millón o valorado en $1 millón, aunque ha pedido disculpas. Ahora, lo interesante es antecedentes. La persona, el autor de esa cerámica, en el pasado había hecho cosas similares. Volvemos con la información.